Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos de los condensadores. En esta ocasión tenemos un problemita que dice lo siguiente. Dice, los condensadores mostrados en esta figura tienen todos la misma forma y dimensiones geométricas. O sea que ya si nos dicen eso es porque de alguna manera vamos a tener que utilizar o comprender o conocer precisamente este dato, ¿no? Que todos tienen las mismas dimensiones geométricas en cuanto a superficie de las placas, separación entre las placas, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Bueno, simplemente para que nos digan que constructivamente sus dimensiones son exactamente las mismas, ¿vale? Nos dicen además que este condensador C3 tiene un aislante de poliéster, ¿vale? Con una constante dieléctrica relativa de 3,3. Aquí lo he puesto, ¿vale? C3, este de aquí, tiene una constante relativa de 3,3, ¿vale? Al no tener entre placa y placa simplemente el vacío, el aire, ¿no? Sino que tenemos poliéster, ¿vale? Una constante relativa de 3,3, como digo, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Que este condensador tiene una capacidad de 1 microfaradio. Es otro dato que nos dan. Luego nos dan más datos. Nos dicen que los condensadores C1 y C2 tienen un aislante de porcelana, cuya constante relativa dieléctrica es de 6,6, ¿vale? Entonces, este C3 tiene una constante relativa de 3,3 por tener un aislante entre placa y placa de poliéster, y este tienen una constante cada uno relativa de 6,6 por tener un dieléctrico, en este caso, de porcelana. ¿De acuerdo? Entonces, no nos dan de momento el dato de la tensión de la fuente de alimentación y nos hacen 3 preguntas. La primera pregunta es la capacidad de los condensadores 1 y 2. La segunda pregunta es la capacidad total del conjunto. Y la tercera pregunta es, si tenemos aquí una fuente con 12 voltios, pues nos preguntan cuál es la carga en cada uno de los condensadores, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a calcular o a hallar primero la primera pregunta, la A. Vamos a resolver la pregunta. La pregunta nos está diciendo qué capacidad tienen el condensador 1 y el condensador 2, ¿vale? Entonces, vamos a ver si, pues claro, para calcular las capacidades, pues tenemos que conocer una serie de datos, o bien también la tensión o su carga, pero bueno, ahora mismo no conocemos ni la carga de cada uno, ni la tensión, entonces quizá tengamos que hacer uso, bueno, quizá no, obviamente tendremos que hacer uso de los datos que nos dan para hallar la capacidad en el 1 y en el 2, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos la capacidad de este condensador, tenemos la constante relativa de este condensador y fijaros, tenemos también la constante relativa del C1 y del C2, o sea, de este y de este. ¿Y qué podemos ver respecto de las constantes relativas? Fijaros, ¿no os dais cuenta que la constante relativa tanto del condensador 1 como del condensador 2, ¿no veis que es el doble de la constante relativa que tiene el 3? Esto se ve, ¿no? 6,6 es el doble de 3,3. ¿Correcto? Tenemos una formulita, ahora vuelvo a eso, tenemos una formulita que sirve para calcular la capacidad de un condensador en función de sus características constructivas, que es capacidad es igual al epsilon sub r por el epsilon sub 0 por S partido de D. Esta es una fórmula que hemos utilizado en otros vídeos de esta lista de vídeos, que es para calcular la, insisto, capacidad de un condensador en función de sus características constructivas. O sea, no hace falta que sepamos su tensión de carga ni su carga, sino sus características constructivas, siendo S
la superficie de las placas de los condensadores, siendo D la distancia a la que están separadas las placas de los condensadores. Y luego tenemos epsilon sub 0, que es la constante dieléctrica del vacío, que es una constante, es un número, y epsilon sub r es la constante dieléctrica de la sustancia o materia que esté entre medias de las placas. En este caso, vemos que estos condensadores tienen un dieléctrico de poliéster, este de aquí, un dieléctrico de poliéster, y estos tienen un dieléctrico de porcelana, ¿vale? Eso es lo que vemos, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a antes. ¿Qué es lo que podemos observar según los datos que nos dan? Que la constante relativa dieléctrica de estos condensadores es 6,6, el de este es 3,3. Vemos que esta constante es el doble que esta. Por tanto, si este condensador tiene una capacidad de 1 microfaradio con esta constante, ¿qué capacidad tendrá uno de estos condensadores que constructivamente nos dice el problema que son iguales en cuanto a la superficie y la distancia, pero que vemos que tiene un epsilon relativo el doble que este? Pues la capacidad de estos dos va a ser el doble de la capacidad de estos, ¿no? Porque según esta fórmula, si todos los condensadores tienen la misma superficie, todos los condensadores tienen la misma distancia entre separación, este dato es común a todos, que es, digamos, la constante dieléctrica del vacío. Y la que varía es esta, que vemos que uno es 3,3, el de C3, y otro es 6,6, el de C1 y el de C2. Pues si este dato es el doble que este, al estar estos términos multiplicando, si resulta que para la C3 esto vale 3,3 y para C1 y C2 esto en vez de valer 3,3 lo que vale 6,6, pues podemos deducir que al final la capacidad será el doble, ¿vale? Por tanto, aquí lo que se puede deducir es que la capacidad de 1 va a ser igual a la capacidad de 2 por ser iguales y tener la misma constante dieléctrica relativa de porcelana, y que va a ser igual a 2 veces la capacidad de 3. ¿Vale? La capacidad de cada uno de estos va a ser el doble de la de este, por lo que acabo de decir, porque este tiene una constante dieléctrica de 3,3 y cada uno de estos tiene una constante dieléctrica de 6,6. Como es el doble y en esta fórmula los términos están multiplicando, si uno de estos términos es el doble, en este caso este, el resultado será el doble. Y como yo sé que, según el enunciado, según su dato, la capacidad de este es 1 microfaradio, pues yo sé que la capacidad de estos va a ser el doble. 2 veces C sub 3, ¿vale? Que sería 2 veces por 1 microfaradio, ¿vale? 2 por capacidad de 3, 1, pues esto va a ser 2 microfaradios, ¿vale? Por tanto, la capacidad de 1 y la capacidad de 2 son 2 microfaradios, ¿de acuerdo? La de cada uno de ellos, la de cada uno. Entonces ya hemos calculado el apartado A simplemente haciendo uso de los datos que nos dan. En este caso, gracias a las constantes dieléctricas relativas, ¿vale? El apartado B. El apartado B nos pide calcular la capacidad total del conjunto. La capacidad total, ¿vale? Bueno, pues la capacidad total, fijaros, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la capacidad de esta rama de 2 condensadores en serie, y ahora cuando hallemos esta capacidad de esta rama, pues será en paralelo con esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo de seguido. ¿Cuál es la capacidad de los condensadores en serie? En concreto, cuando hay 2 en serie, pues su producto partido de su suma, ¿de acuerdo? Si hubiese más de 2, ya sabéis que sería la inversa de las inversas. Si hubiese, por ejemplo, C1, C2, C3 en serie, pues sería 1 dividido 1 entre C1 más 1 entre C2
más 1 entre C sub 3, ¿vale? Pero como solo tenemos 2, sería lo mismo, sería 1 dividido entre 1 entre C sub 1 más 1 entre C sub 2, pero es que eso, digamos que simplificado y ordenado, nos da el producto partido por la suma. Luego, de momento, esta rama sería el condensador 1, ya sabéis, producto partido de suma, por el condensador 2, dividido del condensador 1 más el condensador 2. Esa sería la capacidad de esta rama que están en serie. Pero este resultado, que es esto, está en paralelo con esto, ¿vale? ¿Y cómo se calculan las capacidades de condensadores en paralelo? Sumando sus capacidades. Por tanto, esta capacidad, que es la de la serie, la de la rama que está aquí en serie, ahora en paralelo con esta simplemente se suma. Se suma a C sub 3, ¿vale? Por tanto, sustituimos, ¿vale? ¿Cuánto vale C sub 1? Aquí lo hemos calculado, 2. Y C sub 2 también 2. Pues aquí sería 2 por 2 entre 2 más 2 y más C sub 3, que es 1. Por tanto, 2 por 2, 4, entre 4 a 1, 1 más 1, 2. 2 microfaradios. Esta es la capacidad total del conjunto. O sea, la pregunta B. Esta pregunta B, esta A la hemos contestado antes, esta B la hemos contestado ahora. Vamos a contestar la pregunta C. La pregunta C es, si tenemos una tensión, o sea, si Vs vale 12 voltios, ¿cuánto es la carga en cada uno de los condensadores? Bueno, pues si os parece vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero la carga de este condensador. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la carga de este condensador está sometido directamente a la tensión de la fuente, ¿vale? O sea, ahora en este apartado C sabemos que estos son 12 voltios. Sabemos que son 12 voltios. En este apartado C, ¿vale? Por tanto, en el apartado C vamos a partir de la fórmula de la capacidad. La capacidad es igual a la carga, Q partido de la tensión. ¿Vale? De manera que si yo quiero calcular la carga de espejo Q, que sería igual a C por V. ¿Vale? Eso lo sabemos. En concreto, si queremos calcular la carga del condensador 3, pues diremos que Q3 es igual a la capacidad de 3 por la tensión en 3. ¿Cuál es la capacidad en 3? 1 microfaradio. Pues 1 por 10 a la menos 6 faradios, porque lo tenemos que poner en faradios, ¿vale? ¿Cuál es la tensión en 3? La tensión en 3 es la tensión que hay aquí, que son 12 voltios, ¿no? Pues aquí pondríamos por 12 voltios, pues 1 por 12 van a ser 12 por 10 a la menos 6 coulombios. Por tanto, ya tenemos la carga en el condensador 3. 12 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿vale? Y ahora vamos a hallar la carga en los condensadores 1 y 2. Esto tenemos que saber. Tenemos un vídeo al principio de esta lista de vídeos en donde se explican las características en cuanto a carga y sobre todo, bueno, carga y capacidad, sobre todo carga, cuando los condensadores están en serie o en paralelo. Y es muy importante saber que cuando los condensadores están en serie, independientemente de la capacidad que tengan, cada uno pueden ser capacidades distintas, pero tenemos que saber, muy importante, esta condición, que cuando los condensadores están en serie, la carga en cada uno de ellos es la misma. ¿De acuerdo? La misma. Por tanto, como estos dos condensadores están en serie, podemos decir que la carga en 1 va a ser igual a la carga en 2. La carga en 1 va a ser igual a la carga en 2. Y
Utilizando esta fórmula, despejando la carga, sabemos que es capacidad por tensión, ¿no? Sabemos que esto es capacidad por tensión, ¿de acuerdo? ¿Qué capacidad tienen 1 y 2? La misma, la hemos calculado antes, ¿no? 1 y 2 tienen la misma capacidad, 2 microfaradios, ¿no? Entonces, en capacidad vamos a poner 2 por 10 a la menos 6 faradios. Y ahora, por la tensión. ¿Qué tensión va a tener cada uno de los condensadores? Pues si aquí hay 12, ¿qué tensión va a tener cada condensador? Pues este va a tener 6 y este va a tener otros 6 voltios. Pues entonces aquí pondríamos por 6 voltios. Por tanto, 2 por 6 serían 12 por 10 a la menos 6 coulombios. Por tanto, la carga en 1 y en 2, que es la misma, es esta, 12 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Vale? Bueno, chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que hayáis aprendido. Y no sé, cualquier cosilla o demanda sobre este tema, pues me lo ponéis aquí en los comentarios o como queráis, ¿de acuerdo? Un saludo, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.